Jaime Peñafiel desvela su anécdota más íntima con el rey Juan Carlos I. Jaime Peñafiel ha sido el azote de Casa Real y no le pesa decirlo. Antes de la llegada de Leticia al Palacio de la Zarzuela, el veterano periodista era, prácticamente, la voz del rey Juan Carlos I, al que siempre le ha tenido mucha estima y el sentimiento, en apariencia es mutua. Su tristeza por la abdicación de Juan Carlos I. Cuando el rey Juan Carlos abdicó la corona en favor de su hijo, Felipe, en junio de 2014, la reacción de Jaime Peñafiel fue como la de la mayoría de los juancarlistas. Decepción, tristeza y expectación. Es un día triste para mí, tengo que reconocer. Es un día que nadie esperaba. Yo tampoco. Mi vida ha estado relacionada con la del rey desde que era príncipe primero, y luego como príncipe de España, confesó a Exclusiva Digital. El experto en Casa Real hablaba de don Felipe como una persona poco experta, bien preparado, sí, pero sin el empaque, el arrojo y sobre todo, la persuasión de su padre no solo con el pueblo español, sino con las instituciones internacionales a las que meterse definitivamente en el bolsillo. A este respecto, Peñafiel ha revelado una anécdota hasta ahora desconocida entre Juan Carlos I y él mismo. 00 a las 21 horas de la noche, fue llamado por parte de Armado, el secretario general de Casa Real. Jaime, el rey quiere verte. Él, que no posee licencia para conducir, tomó un taxi al que le indicó lo siguiente. A la Zarzuela, con la curiosa equivocación de que el conductor, al desconocer dónde se encontraba el palacio, lo llevó hasta el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Enmendado el error, Peñafiel llegó a las puertas del imponente palacio, en la carretera de El Pardo, con la oscuridad propia de las 7 de la tarde de un 22 de noviembre en Madrid. ¿Qué sucedió dentro de los muros de Zarzuela? La gran sorpresa de Peñafiel. A su llegada a Zarzuela, Peñafiel se encuentra con imagen insólita: el vacío. No había ni un alma custodiando aquello, el hogar del nuevo rey de España. Todo estaba apagado, solamente los dos farolones esos de la zarzuela tan horribles, y pedí al taxi que me esperase, porque claro, yo tenía que volver, comenta el comunicador. En aquel momento, Jaime llama a la puerta con sus propios nudillos, como si de su propia casa se tratase. De pronto, lo invitan a pasar a un despacho, donde se encuentran tan solo dos personas. ¿Quiénes eran? ¿De quién se trataba? ¿Qué hacían? La inesperada cita de Jaime Peñafiel. Él pensaba que habría una pequeña recepción con personas que hubieran colaborado con diferentes profesionales. Pero no. Se encontró a Juan Carlos I en su despacho, sin papeles ni documentos, con una mesa llena de cámaras de fotos, mientras que él mismo limpiaba los objetivos de las mismas, sacándolas una a una de un pequeño baúl. A su derecha, en un pequeño silloncito, se encontraba la reina doña Sofía, su incansable compañera, leyendo telegramas. ¿Qué sucedió allí dentro? ¿Qué conversaron? ¿Por qué se le citó? Juan Carlos I convoca urgente a Peñafiel. En palabras del propio Jaime Peñafiel, fueron 2 horas entrañables, pasamos en revista a todo. A nuestras mutuas vidas, a todo. Pero hubo una cosa en la que yo me sorprendí mientras hablábamos. Ni una vez sonó el teléfono ni nadie llamó a esa puerta. Jaime seguía ahogado por la extrañeza, pero llegó a una brillante conclusión. Peñafiel logró averiguar el porqué de aquella inaudita cita. La conclusión de Peñafiel: ¿por qué nadie llamaba a Juan Carlos I para felicitarlo? ¿Por qué aquella tranquilidad y aquella soledad palaciega? Según el propio Peñafiel, aquel 22 de noviembre de 1975 fue clave en la ciudad de Madrid. Por una parte, la derecha se encontraba en la cola del Teatro Real de Madrid para ver el cuerpo sin vida, y así despedirlo, del dictador Francisco Franco.
pasamos en revista a todo. A nuestras mutuas vidas, a todo. Pero hubo una cosa en la que yo me sorprendí mientras hablábamos. Ni una vez sonó el teléfono ni nadie llamó a esa puerta. Jaime seguía ahogado por la extrañeza, pero llegó a una brillante conclusión. Peñafiel logró averiguar el porqué de aquella inaudita cita. La conclusión de Peñafiel. ¿Por qué nadie llamaba a Juan Carlos I para felicitarlo? ¿Por qué aquella tranquilidad y aquella soledad palaciega? Según el propio Peñafiel, aquel 22 de noviembre de 1975 fue clave en la ciudad de Madrid. Por una parte, la derecha se encontraba en la cola del Teatro Real de Madrid para ver el cuerpo sin vida y así despedirlo del dictador Francisco Franco. Felipe I, y luego como príncipe de España, confesó a Exclusiva Digital. El experto en Casa Real hablaba de don Felipe como una persona poco experta, bien preparado, sí, pero sin el empaque, el arrojo y sobre todo, la persuasión de su padre no solo con el pueblo español, sino con las instituciones internacionales a las que meterse definitivamente en el bolsillo. A este respecto, Peñafiel ha revelado una anécdota hasta ahora desconocida entre Juan Carlos I y él mismo. 00 a las 21 horas de la noche, fue llamado por parte de Armado, el secretario general de Casa Real. Jaime, el rey quiere verte. Él, que no posee licencia para conducir, tomó un taxi al que le indicó lo siguiente. A la Zarzuela, con la curiosa equivocación de que el conductor, al desconocer dónde se encontraba el palacio, lo llevó hasta el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Enmendado el error, Peñafiel llegó a las puertas del imponente palacio, en la carretera de El Pardo, con la oscuridad propia de las 7 de la tarde de un 22 de noviembre en Madrid. ¿Qué sucedió dentro de los muros de Zarzuela? La gran sorpresa de Peñafiel. A su llegada a Zarzuela, Peñafiel se encuentra con imagen insólita. El vacío. No había ni un alma custodiando aquello, el hogar del nuevo rey de España. Todo estaba apagado, solamente los dos farolones esos de la zarzuela tan horribles, y pedí al taxi que me esperase, porque claro, yo tenía que volver, comenta el comunicador. En aquel momento, Jaime llama a la puerta con sus propios nudillos, como si de su propia casa se tratase. De pronto, lo invitan a pasar a un despacho, donde se encuentran tan solo dos personas. ¿Quiénes eran? ¿De quién se trataba? ¿Qué hacían? La inesperada cita de Jaime Peñafiel. Él pensaba que habría una pequeña recepción con personas que hubieran colaborado con diferentes profesionales. Pero no. Se encontró a Juan Carlos I en su despacho, sin papeles ni documentos, con una mesa llena de cámaras de fotos, mientras que él mismo limpiaba los objetivos de las mismas, sacándolas una a una de un pequeño baúl. A su derecha, en un pequeño silloncito, se encontraba la reina doña Sofía, su incansable compañera, leyendo telegramas. ¿Qué sucedió allí dentro? ¿Qué conversaron? ¿Por qué se le citó? Juan Carlos I convoca urgente a Peñafiel. En palabras del propio Jaime Peñafiel, fueron 2 horas entrañables. Jaime Peñafiel desvela su anécdota más íntima con el rey Juan Carlos I. Jaime Peñafiel ha sido el azote de Casa Real y no le pesa decirlo. Antes de la llegada de Leticia al Palacio de la Zarzuela, el veterano periodista era, prácticamente, la voz del rey Juan Carlos I, al que siempre le ha tenido mucha estima y el sentimiento, en apariencia, es mutua. Su tristeza por la abdicación de Juan Carlos I. Cuando el rey Juan Carlos abdicó la corona en favor de su hijo, Felipe, en junio de 2014, la reacción de Jaime Peñafiel fue como la de la mayoría de los juancarlistas. Decepción, tristeza y expectación. Es un día triste para mí, tengo que reconocer. Es un día que nadie esperaba. Yo tampoco. Mi vida ha estado relacionada con la del rey desde que era príncipe.